Buenas tardes, Link. Buenas tardes, sí. Listo. Bueno, vamos a continuar con lo que sería el capítulo 3 de la materia. En el capítulo 3 nosotros vamos a abordar lo que sería ya el transistor bipolar de juntura, TBJ o BJT. Ya, este capítulo ha sido dividido en 4 secciones. Bueno, el primero, esto está de acuerdo al PA que se maneja de la asignatura. Vamos a hablar en el capítulo, en el subcapítulo 1 sobre la estructura y principio de funcionamiento. En la parte 2 analizaremos la parte DC del circuito. En la parte 3 ya la parte AC. Cuando hablemos de la parte AC ya hablaremos de la parte de amplificación de los TBJs y cosas por el estilo. Y como un subcapítulo 4 hablaremos de configuraciones especiales. En este capítulo netamente vamos a analizar lo que son los circuitos. Lo importante es tener claro cómo trabajarán los TBJs para poder, en el capítulo 5 creo que son ya, haremos un poco de diseño de circuitos. Entonces, bueno, la primera parte, como su nombre lo dice, vamos a hablar un poco de la estructura. ¿Sí? Ya saben que igual cualquier duda que tengan, la vamos contestando durante la clase. A ver, adicional, bueno, antes de iniciar esta parte. Les quería dejar claro un tema. El tema de las pruebas, se les había dado 10 minutos. Yo les iba a dar hasta las 4, les di 5 minutos, les di 10 minutos y aparecieron novedades como que ese rato se les reinició la computadora, novedades como que cayó un rayo, cosas por el estilo, se fue la luz y cosas por el estilo y empezaron a enviar al Teams o a mi correo pruebas atrasadas. Les quiero dejar claro que, bueno, esta será la única vez que se permite ese tipo. Igual no van a tener la misma puntuación de aquellos estudiantes que enviaron tal como se solicitó. Entonces, para el examen que viene, que es el examen final del primer parcial, que es para el próximo 4 de enero, tengan muy en cuenta eso. Si van a tener problemas al escanear, al comprimir imágenes, cualquier problema que se les pueda presentar, tomen su debido tiempo. Sí, Eddie, ¿querías decir algo? Perdón. Sí, Inge, una preguntita. Y que por favor nos ayude, o sea, pienso que para la 1 hora estuvo muchos ejercicios, porque eso también jugó un papel, creo, al momento de escanear, porque terminábamos con las justas y yo mandé faltando 1 minuto, creo. Sí, la prueba del parcial está estipulada para las 2 horas, entonces van a tener más que el tiempo, más que tiempo suficiente. Sino que, como les digo, o sea, si no quiero volver a tener esas novedades. Como te digo, a los que me contactaron por Teams les iba diciendo suban en este momento, suban, pero no va a ser eso, no es justo eso para aquellas personas que sí envían a la hora y en el momento adecuado. Entonces, para quedar claros entre todos, es que no se va a recibir nada fuera del aula virtual y fuera de horario, de aquí en adelante. Sí, perdón, alguien más alzó la mano. Lenin, perdón. Y tal vez nos podría ayudar con unos minutos más cuando sean las pruebas, las que duran 1 hora, porque sí es muy complicado resolverlos en solamente 1 hora. Verá,
vamos a ver cómo nos va en esta de la evaluación del primer parcial. Sí. Adicional, o sea, si se dan cuenta, yo creo que les dije desde la primera clase, ustedes, su función es, digamos que hagan los deberes prácticamente, les dije, y presten atención a las clases. Creo que ningún ejercicio de los que están en la prueba, no creo que fueron abordados o en la clase o en los deberes. Si se dieron cuenta, igual incluso habían ejercicios que eran prácticamente del deber. Entonces, igual les pedí que si tienen alguna duda en cuanto al deber, me contacten, lo conversemos y vayamos viendo. Había incluso en el deber un circuito que tenía que había que hacer un cambio de equivalente a Stevening. Ese les iba a poner, pero después dije, no, de seguro va a haber alguna confusión en eso. No les puse el 26, creo que era, que tenían una fuente de corriente en paralelo con una de resistencia y tocaba hacer el equivalente Thevenin de voltaje. Entonces no les puse, o sea, de ahí fueron ejercicios que se abordaron en clase. Sí, Michael, perdón. Sí, profe, buenas tardes. ¿Son 3 pruebas por cada bimestre? Sí, eso como les dije, igual lo pueden verificar en el sílabo. Ese era el segundo punto que quería compartir. Dentro del sílabo está estipulado los temas que se van a abordar en cada periodo, en cada día y cosas por el estilo. O sea, está a detalle lo que debemos avanzar. Entonces, por eso no se puede mover fechas o cosas por el estilo. Entonces, sí, igual está la ponderación de la nota de cada evaluación. Y para quedar un poco más claro, igual evaluación 1 vendría igual el capítulo 1, capítulo 2 y lo que veamos un poco de teoría de lo que veamos hoy. ¿Sí? No sé si alguien más tenga alguna pregunta para seguir avanzando, por favor. Profe, perdón, buenas tardes. Sí, Carlos. Entonces, el examen vendría solo hasta el tema que veamos hoy día, ¿no es cierto? Sí, prácticamente hoy no vamos a ver solo, quiero esta parte es introducción a los transistores, entonces no vamos a ver ejercicios, no serán ejercicios, un poco de teoría era, pero solo hasta lo que veamos hoy. Sí. Chévere, profe. Y igual quisiera agradecerle por el tiempo que nos dio para poder subir en la prueba, que nos dio 10 minutos más, nos sirvió, bueno, algunos al menos, porque pienso que en mi caso a mí me tocó bajar el peso y para que alcance a subir, si no, no hubiera dado los 10, también hubiera estado con usted en el team, hermano. O sea, Muchas gracias. claro, lo que igual conversamos contigo, Carlos, por el Teams, era, esto quería dejarles en claro, que de mi parte comprendo, o sea, no es que estoy, por eso no di nombres, no dije tal persona me dijo esto, sino ya les di de manera general todas las cosas que sucedieron luego de esa prueba. Pero no me parece justo vuelta en cambio a las personas que sí cumplen a la hora indicada, que haya otras personas que envíen fuera. Entonces, hay que ser legales con todos, digamos. O sea, las normas son para todos, no es para unos sí, para otros no. Entonces, eso quería dejarles en claro. Yo comprendo, o sea, sé que pueden haber infinidad de eventos, pero si ya me va a pasar algo de eso, no sé. O si yo ya veo que, digamos que tengo 10 ejercicios y hasta el sexto, no sé, ya los demás ya no mismo, o sea, empiezo a escanear los 6 y ya tengo listo. Algo así, por ejemplo. Y no es que les digo, o sea, a mí me pasaba. Yo también, hasta el semestre anterior fui estudiante bueno, soy estudiante actualmente de doctorado, pero hasta el semestre anterior estaba en la parte de escolaridad, del otro lado, como ustedes, estudiante. Igual, o sea, a mí no me permitían entregar tarde. Entonces, simplemente yo ya sabía, bueno, chuta, ya no avanzo, o sea, porque no avanzaba a hacer unos ejercicios de mate. Listo. Cogía, escaneaba lo que tenía y tenía listo y enviaba a la hora que era. Mis profes son profes de igual de ustedes y creo que son bien estrictos en ese sentido. Y eso quiero que quede claro, o sea, no me parece justo vuelta para las otras personas que entregan a tiempo, que haya personas que se salten esta norma. Entonces, dejemos claro ese tema, ¿sí? En cuanto a si está, digamos que, como creo que fue la percepción de que estaban muchos ejercicios, o sea, sí les pediría que revisen cada uno de los ejercicios y fueron los que prácticamente abordamos. Entonces, recomendación para el siguiente parcial,
Este todavía tienen la evaluación final, pero para el siguiente realizan los ejercicios, tienen dudas, consúltenos. Que quede claro que esta materia son 3 horas de dedicación, digamos que sincrónica con el profesor, pero aparte de eso, dentro de su currículum, esta materia corresponde a 4 horas de dedicación completa de trabajo autónomo. Creo que esa parte sí la tienen claro. El trabajo autónomo es de su lado. Consultar, ya les digo, o sea, yo creo que a nadie me he cerrado cuando han tenido consultas o dudas en el Teams. Les he dicho que ese es un canal abierto con mi persona. Entonces, eso también es parte de las consultas. Si ustedes quieren consultarme a mí, yo les digo, vean, revisen esto o tal vez miren, hagan así o esto es así. Son parte de del soporte que tienen de mi lado. Entonces, tengamos claras esas cosas. Esto quería conversar esos dos temas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Listo. Entonces, avancemos por favor, porque también les voy a pedir, bueno, avancemos mejor. Luego les comento un temita que tengo. Ya. A ver, vamos a ver el principio del funcionamiento. Igual estas diapositivas ya les subo hoy mismo. Ya habíamos hablado un poco de la historia de los diodos. Cuando abordamos el tema de los diodos, comenzamos a ver que primero había sido el germanio, habían utilizado diodos de germanio, luego utilizaron diodos de silicio y luego los de arsenuro de galio, que eran para aplicaciones que requerían tiempos de conmutación más rápidos, por decirlo así. En este periodo, cuando crearon los transistores, ¿qué había antes? Habían los tubos de vacío. Los tubos de vacío fueron utilizados en lo que sería las radiocomunicaciones, en la radio, en la televisión. Entonces hubo un disparo en el uso de este tipo de dispositivos que permitían hacer conmutaciones. Aquí es cuando en 1947, exactamente el 23 de diciembre, en 2 días más se cumple otro aniversario del transistor. Exactamente el 23 de diciembre de 1947, en los laboratorios Bell, los científicos Walter Brattain y John Barden demostraron que a través de este dispositivo, que más adelante veremos por qué se llama transistor, bueno, no más adelante, hablemoslo de una vez. Simplemente es la unión de transferencia y resistencia. De ahí es donde aparece el nombre de transistor. Ya vamos a ver por qué. Prácticamente transfiere algo, en este caso será corriente, y la resistencia, hay unos 2 tipos de resistencia, tanto de entrada como de salida, que influyen en el TBJ. De ahí viene esa unión de transferir y resistencia. ¿Sí? Entonces, aquí está una imagen. Le había descargado igual la imagen del primer transistor. Entonces, para que vean cómo fue, igual estaba cubierta con una cubierta de vidrio. Y ya. ¿Y de qué está compuesto el transistor? Habíamos visto, perdón. Perdón. El transistor es la unión de 2 capas. Habíamos hablado de que habían capas tipo P y tipo N. Entonces, aquí los transistores va a ser una unión de este tipo de capas. En este caso, una capa E, 2 capas N y una capa P. Este transistor será tipo NPN. Es para la nomenclatura. Igual en este caso tenemos 2 capas tipo P y una capa tipo N
Este será un transistor PNP. ¿Sí? Les mostré antes lo que sería el transistor, el primer transistor, pero ustedes en el laboratorio, ya cuando se realicen prácticas, van a ver, este va a ser el transistor más utilizado. O sea, digamos que la forma de transistor que más van a utilizar. No quiere decir que no haya de estos que tienen una especie de tornillo que sirve para ajustar dentro de una placa. También hay estos que son como una especie de capsulitas, otros tipos cápsula y cosas por el estilo. La presentación es indistinta, o sea, lo que tienen que tener en claro es el funcionamiento. Pueden verlo así de esta manera y van a ver que si yo veo el voltaje base emisor, ya vamos a ver más adelante, va a ser el mismo, 0,7 para los de silicio. Vamos a hablar más adelante de ese tema. Pero lo que les quería mostrar con esta diapositiva es que hay diferentes formas de presentar y a la final sigue siendo un mismo transistor. ¿De qué dependerá? Estos transistores pueden ser de mayor amperaje, cosas por el estilo que soporten, pero el funcionamiento va a ser el mismo. Ya. El transistor tiene una característica. En cada una de estas junturas, ya vamos a hablar de polarización, pero tenemos aquí estas junturas. En esta juntura tenemos base emisora. Vamos a tener tres, a ver. El transistor tiene tres pines. Cada uno de estos pines tiene un nombre. El del medio se llama base. Los de los extremos serán colector y el emisor. Muy importante tener en claro cómo distinguir estos tres pines, porque después vamos a tener que polarizarlos y va a haber tipos de polarización, como son polarización en base emisor, en colector común, base común, colector común, emisor común. ¿Sí? Aquí lo importante es entender esta parte. El transistor, para que funcione como un amplificador, tiene que tener en el un lado polarización, aquí que estamos diciendo, polarización directa entre base y emisor. Y en este lado tenemos polarización inversa entre base y colector. ¿Sí? Aquí va a haber un flujo de portadores, en este caso en polarización directa hay un flujo mayor de portadores mayoritarios. En el lado de polarización inversa hay un flujo mayor de portadores minoritarios. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Profe, lo que está así como desconectado va a tierra o solo o queda así desconectado simplemente. A ver. Te borro lo. Sí, no, este es un análisis nada más. O sea, dijimos que el transistor es, en este caso, ya, muy claro aquí. O sea, el transistor está compuesto de tres componentes, dos capas P y en este caso una capa N, un transistor PNP. Lo que aquí se analiza es la forma de polarizar. Para que trabaje en una zona de amplificación, ya vamos a ver más adelante, tiene que polarizarse directamente esta juntura. Base emisor en polarización directa y base colector en polarización inversa. Esto simplemente es un análisis, o sea, aquí es como que normalmente esto deberíamos tener aquí las dos fuentecitas.
sino que estamos analizando primero qué pasa en este sector y luego quitamos esta fuente y vemos qué pasa en este sector. ¿Sí? Ah, ya, ya. Sí, Sí, sí. solo es análisis. No quiere decir que desconectamos o conectamos. Ya le vamos a ver más adelante. Sí. Esto es lo que tú tienes, respondiendo a tu pregunta. Así vas a tener el transistor. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú vas a tener, si analizas aquí las corrientes. Perdón. Tenemos una corriente de entrada, que va a ser la corriente de emisor. Está entrando por el pin de emisor. Y aquí vamos a tener una corriente de base y corriente de colector. Muy importante este tema porque ya vamos a ir hablando de corrientes de base, corrientes de emisor, corrientes de colector. Entonces, si tú ves aquí, este es como un nodo. Entonces, ¿qué corriente entra? IE. ¿Qué corriente sale? Salen las dos. IC y B. ¿Sí? Entonces, analizando esto como un puntito, como una malla. ¿Sí? Hay una corriente que se llama, bueno, la IC de portadores mayoritarios y la ICO, que es la corriente en emisor abierto, circuit open. Ya. La IC, o sea, va a ser como tal, va a ser los portadores mayoritarios y los portadores minoritarios. Este valor suele ser muy pequeño. Entonces ya vamos a ver más adelante que el IC se considera más prácticamente los portadores mayoritarios. Aquí es lo que les decía. Esta IC, por lo general, los portadores mayoritarios están en el orden de los miliamperios. Mientras que el de los portadores minoritarios está en el orden de los microamperios a nanoamperios. Eso es muy pequeño. Entonces, no se considera mucho. Más adelante igual hablaremos de estabilidad térmica. Entonces, ahí sí es muy importante tener en cuenta una estabilidad térmica adecuada. Pero, para estos casos igual, empecemos esta parte, esta ecuación. Es la misma. Entrada, y las que salen son IC y IB. Como que fuera aquí un nodo. Ya. Aquí vamos a empezar a hablar de lo que sería la configuración en base común. Vamos a hablar netamente de manera general de la configuración, porque ya vamos a ver a detalle en la sección 3.2, veremos a detalle la polarización de C. Pero para tener en cuenta, vamos a tener base común. ¿Qué quiere decir base común? Cuando ustedes vean base común, quiere decir que a la base, si lo ven así, va a tener un punto de referencia o la tierra va a estar conectada a la base. ¿Sí? Va a tener un punto de referencia cero, lo que sería la tierra conectada en su pin. ¿En cuál pin? En el de la base. Base común tenemos aquí. Igual base común. Esto estamos viendo solo en la parte de esa polarización. ¿Sí? Hablábamos de portadores mayoritarios en un transistor tipo PNP. El flujo de la corriente será en este sentido. Entonces igual se cumple la ecuación que estábamos viendo, que I de emisor es igual a I de colector más I de base. Pero tengan en cuenta que un poco este flujo de corriente. No, murió. Aquí tengan en cuenta que esta corriente que va por base, en la notación que nos indica, va a ser muy pequeña en comparación a la IC. Pero vamos a verlo más adelante, este tema. Esto de analizar cómo fluyen las corrientes, en este caso igual la convención es de este lado.
En este caso, en los NPN, se polariza de cierta manera intercambiando las fuentes, teniendo en esta forma las fuentes, y la corriente viaja en esta manera. Esto nos sirve para determinar esta partecita de aquí. Cuando ustedes vean en el circuito, si de pronto no tienen esta aquí, no tienen el emisor, pero pueden tener en el esquemático esta flechita. Esta flechita indica el flujo de la corriente, y donde está la flechita, ese pin va a ser el emisor. ¿Sí? ¿Sí está claro esta parte? Esta flechita, los transistores por lo general van a tener esta forma, cuando ya los veamos en el esquemático. Entonces, lo que les decía, o sea, por lo general esto va a ser base, colector y emisor. Siempre donde tengan aquí la flechita, va a ser emisor. Hay algo muy importante aquí que, bueno, les voy a adelantar. Es que entre este pin, entre base y emisor, yo puedo comprobar es como que yo tuviera un diodo. Entonces, si se polariza directamente este diodo, ¿cómo teníamos la segunda aproximación? Que sería no un diodo ideal, un diodo real. ¿Qué teníamos polarizando directamente? El voltaje del diodo. Exacto. ¿Qué valor si es que es de silicio? Ayúdame completando. 0.5. Exacto. Ya, esta parte quiero que la tengan clara. En el transistor, que estamos viendo que es un elemento de tres capas, que tiene 3 pines: base, colector, emisor. Estamos entre base y emisor. Es prácticamente como que tuviéramos un diodo en polarización directa. Entonces aquí yo lo que voy, si yo cojo un multímetro y mido aquí el voltaje, como hicimos la prueba del diodo, aquí vamos a tener el 0,7 voltios. ¿Sí? Voltaje base emisor igual 0,7 voltios. Eso va a ser fijo para estos transistores. ¿Sí? No sé si queda clara esa partecita, ese análisis. En este caso, el emisor sería la parte positiva del diodo, ¿no? O la Es base. tal como indica la flechita. Si la flecha está así, es como que tú tuvieras el diodo así. O sea, sería positivo y negativo. Así. Ok, perfecto. Es como quítale esta rayita y tuvieras ahí tu flechita. ¿Sí? Y bueno, esto le hemos... Sí sería bueno hacerle esta pruebita. Déjenme ver si consigo un transistor. Bueno, ya les he conseguido un transistor y le vamos a hacer aquí en vivo esta parte. Entonces, hasta este punto, tenemos que el transistor está compuesto por tres capas, dos de las cuales se repiten. Puede ser P y una capa intermedia N. O puede ser N, P, N. Ya, hasta ahí. También que la capa, bueno, puede ser cualquiera de las dos. Tenemos aquí tres pines. El del medio va a ser la base. Aquí podríamos decir el emisor y el colector. Todo depende del emisor, cómo esté destinada la flechita en el esquemático. Este nos indicará que es el emisor siempre. Si es que ven que está la flechita para adentro, estamos hablando de un transistor tipo PNP. Si la flechita está hacia afuera, es un NPN. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta eso, porque de eso depende cómo lo polarizamos nosotros, que ya vamos a hablar. Ahorita estamos iniciando este tema. ¿Hasta ahí todo claro? Base, colector, emisor. Asimismo tendremos circuitos, configuración. Ahorita estamos viendo la de base común, en donde a nuestra base le estamos enviando tierra.
Cuando hablemos en configuraciones tanto de base común, emisor común, colector común, tenemos que analizar un poco las características de entrada. En este caso, el de entrada y de salida. En este caso, nosotros, la curva característica de entrada para un base común. Para un base común va a manejar esta forma. ¿Qué nos quiere decir? Si nos dan esta curva, nosotros tenemos que interpretar qué tenemos en el eje X, el voltaje base emisor. Estamos diciendo que para esto va a tener un valor de 0,7. ¿Sí? Pero si se dan cuenta aquí, yo tengo esta curva característica, es igual que la que teníamos del diodo, ¿se acuerdan? El diodo era esta zona así, zona de polarización directa. Ya, entonces analizamos el voltaje base emisor con respecto a la corriente de emisor. Tenemos nuestro transistor así. Esta era la base, emisor y colector. Y aquí tengo mi corriente de base, corriente de emisor. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros con esta curva? Esta curva nos define los voltajes en colector y base. A diferentes voltajes de colector y base tenemos unas curvas específicas. Pero lo más importante aquí, o sea, si yo sé que mi diseño o mi circuito está con un voltaje colector base de 10 voltios, yo puedo venir por esta curva, la de la mitad, y puedo determinar si tengo el voltaje, si tengo una corriente de 5 miliamperios, por ejemplo, puedo determinar igual mi voltaje base emisor un poco más a detalle. Como les decía, esto, más adelante haremos de cuenta de que es 0,7. Lo aproximaremos de esta manera. Pero si nos da las curvas, tendríamos que analizar la curva, ver qué datos nos da el enunciado y en base a eso poder determinar los valores. Entonces, si por ejemplo me da el voltaje base emisor y el voltaje colector emisor, yo puedo seguir a través de estas gráficas y determinar mi corriente en emisor que voy a tener en el circuito. ¿Sí? La curva característica de salida tiene esta en esta forma. Igual analicemos. ¿Qué tengo yo en el eje X? Tengo mi voltaje base colector o colector base. Tengo acá en mi eje Y la corriente de colector. Cuando yo tengo esta curva, lo más interesante es determinar estas tres áreas. La región activa, la que está aquí, esta región. Toda esta región es la región activa, en la cual el transistor tiene las funciones. Tiene las características, va a tener características de amplificación.
Esta región, la región activa, ten en cuenta que el transistor va a poder trabajar en estas regiones. Región activa, región de saturación y región de corte. Entonces, si yo quiero que el transistor trabaje en una zona de amplificación, ya hablando en términos de amplificación, el transistor deberá trabajar en algún punto de esta zona, en la región activa. ¿Sí? Si yo quiero que me funcione como un switch, abrir y cerrar, tendría que trabajar en estas zonas, en la región de corte y región de saturación. ¿Sí? Pero aquí lo que vamos a analizar más es el circuito en su zona de amplificación. Entonces, vamos a ver que esta gráfica que nos dice, borramos todo esto. En esta gráfica igual si nos dan, por ejemplo, la corriente, este es el caso en las corrientes de emisor, si nos dan la corriente de emisor, por ejemplo, de 4 miliamperios. Yo me ubico sobre esta recta. Si fuera 4.5, estaría entre la mitad de las rectas. Pongamos 4.5. 4.5 miliamperios en la corriente de emisor. Y tengo un voltaje colector base de 10 voltios. Entonces vengo acá, 10 voltios, 4.5. Yo de esta manera puedo determinar igual mi corriente en colectores. Aquí en el base común, prácticamente la corriente de emisor y la corriente de colector son prácticamente las mismas. Si se dan cuenta aquí, ya tendría igual aquí 4.5. Es 4.5 miliamperios. Es por este tipo de, en base a la gráfica, a la curva característica de salida que tenemos en el base común, yo puedo analizar que la corriente IC va a ser similar a la corriente de colector es similar a la corriente de emisor. ¿Sí? Ya vamos a averiguar las curvas características en las otras configuraciones y ellas nos arrojarán cierta información. ¿Por qué dijo que eran casi iguales, profe? ¿Perdón? ¿Por qué dijo que eran casi iguales o parecidas? Son semejantes. En base común, si tú ves aquí la curva, déjame borrarte otra vez la curva característica. Esta es la curva característica de salida. Entonces, igual en una práctica creo que les van a pedir crear las curvas características de entrada y de salida. Pero si te das cuenta aquí yo tengo varios niveles de corriente en emisor. Entonces, por ejemplo, decía 4.5, cojamos 4 miliamperios en este caso. Si yo tengo que mi corriente en emisor va a ser igual a 4 miliamperios. Y por ejemplo, mi voltaje colector base, cambiémosle a unos 5 voltios. Entonces yo vengo con mis 4 miliamperios, vengo. Y subo los 5 voltios, tengo este punto. Si yo quiero saber la corriente de colector, simplemente proyecto hacia el eje y te das cuenta que la corriente de emisor la corriente de colector es igual a 4 miliamperios. En este punto vemos que igual todas las curvas, si es que fuera 5 miliamperios, también llega a 5, 6 y 7. Entonces, en este caso, la I de colector es similar a la I de emisor en base común. ¿Sí? Solo era un análisis un poco de la curva característica de salida. No sé si ahí quedó claro. Sí, profe, gracias. Ya, vamos a ver otra, pero en base común. Vamos a ver qué más tenemos acá. Ya, hablábamos de las 3 regiones. Esto sí es importante tenerlo en claro. Saturación, corte y la región activa, que decíamos toda esta parte de acá, ¿no es cierto? Entonces, en la región activa, como decíamos, en la región activa y que para esta zona es la zona de amplificación, el base emisor se polariza en directo, tanto que la unión colector base se polariza en inverso. O sea, si yo tengo mi transistor, que es este,
La flechita acá nos indicaba siempre el emisor. Siempre nos va a indicar, así sea para adentro o para afuera, esto nos indica el emisor. El lado de acá, esta es la base. Y el otro, el que está encima del emisor, es el colector. ¿Sí? Base, colector, emisor. Eso es lo que tenemos que saber en este punto de los transistores. Entonces, si yo quiero que mi transistor trabaje en polarización en la región activa, esta juntura base-emisor tiene que estar en polarización directa. Y la de acá, colector base, tiene que estar en polarización inversa. ¿Sí? Eso es lo que nos dice aquí, para que esté dentro de la región activa. Si yo quiero que el transistor trabaje en la zona de corte, esta zona de acá, en toda esta zona de acá, estas uniones, el base emisor tiene que estar en polarización inversa, las dos tienen que estar en polarización inversa, polarización inversa. Si los dos están trabajando en polarización inversa, estaré yo en la región de corte. Y si en cambio yo quiero estar en la región de saturación, que es esta del lado izquierdo, los dos deberán estar en polarización directa. Sí. Inge, disculpe, como dijo lo último. ¿Qué pasaba si estaban los dos en polarización directa? Estamos trabajando acá en esta zona, en la de verde, en la región de saturación. Todo esto de acá. Si las dos junturas están en polarización directa. Si las dos están en polarización inversa, estamos trabajando acá en esta zona que es la de corte, en azul. Y si yo quiero que trabaje en mi zona de amplificación, esto debería estar en polarización directa y esto debe estar en polarización inversa. Ahí yo trabajaré aquí. No sé si está claro ahí esta parte. ¿Sí me escuchan? Sí, bro. Pero vamos a quedar ahí, no quiero llenarles más de esto porque como ya está Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Solo quiero que en esta parte tengan claro, vamos a un pequeño resumen del pequeño resumen. Verán, el transistor, ya, originalmente es una unión de 3 capas. NPN, 2 de las cuales se repiten, eso está claro. Entonces, si se repiten en los extremos las 2 capas P, es un PNP. Si se repiten las 2 capas en los extremos N, es un NPN. Claro esta parte. Tiene 3 pines que son base, colector, emisor. De base emisor, yo voy a tener siempre 0.7. ¿Sí? ¿Qué más? Estábamos hablando que para entrar en una zona de amplificador, en una zona de amplificación, el transistor, la juntura base emisor debe estar polarizada directamente. Veamos acá. Y la otra inversamente. Aquí. O sea, hasta aquí tengamos claro esta parte. Tenemos 3 zonas, la región activa, la región de corte y la región de saturación. ¿Sí? Para estar en la región activa, el base emisor tiene que estar en polarización directa. Y el colector, el base colector o colector base, tiene que estar en polarización inversa. Esto para yo estar en la región activa. ¿Sí? Si yo quiero estar en esta, creo que lo puse azulito esto de acá. Si yo quiero estar en esta región de corte, base emisor en polarización inversa, base colector en polarización inversa. ¿Sí?
Y si yo quiero estar en saturación, los dos en cambio tienen que estar en polarización directa. ¿Sí? El transistor tiene esta figurita, ya la van a averiguar en el laboratorio, en los esquemáticos, donde yo tenga mi flecha. Esto quiere decir emisor. Esta parte de acá, la base, y esta parte de acá, el colector. Ya. No sé si queda claro estos temitas. ¿Sí, Brando? Yo tengo una duda. Bueno, para saber el tipo de polarización utilizamos la dirección en la que está el diodo. Pero en este caso, ¿cómo vamos a saber el tipo de polarización? Sí, eso ya vamos a verlo más adelante. Como te digo, ahorita solo es como decir una entrada a lo que serían los transistores. Cuando analicemos la polarización, el análisis DC, que es análisis de polarización, ahí vamos a ver toda esa parte. ¿Sí? Más o menos. Eso está más adelante, pero solo quiero llegar hasta ahí. Pero quiero que todo esté claro hasta ahí, en este tema de los transistores. No sé si tienes otra pregunta, Brando. No, profe, solo eso no será mío. Sí, eso lo veremos más adelantito, verás, justo acá adelante. Aquí más o menos. Y hablaremos de las fuentes, de la polarización, amplificación y ta. Pero solo quiero llegar ahí esto para saber hasta dónde hacerles la pruebita. ¿Sí? Igual ya más a detalle analizaremos en el capítulo 3.2. Ahí veremos tipos de polarización, veremos. Ahí lo que más hay que tener en cuenta es irle teniendo en cuenta, como te digo, las partes del transistor y vas haciéndoles tipo de caminos por donde fluye la corriente e ir analizando por ahí. Pero eso dejémosle para el segundo parcial. No sé si tienen alguna pregunta ahí. Ya, de manera general, no sé si tengan alguna pregunta, pero ahorita ya les iba a pedir eso, pero por eso dejé de grabar. Ahorita tengo una cita médica que no puede cambiarla, entonces por eso íbamos, mis planes hasta las 3:15. Entonces hasta ahí vamos a ver lo que sería la clase de hoy. Pero en estos 15 minutos quiero, no sé, o sea, quiero aprovechar si es que tienen alguna pregunta. Me imagino que cualquier pregunta, o sea, que tenga que ver, porque ya les digo, de aquí volvemos y viene su evaluación del parcial 1. Yo Entonces, tengo si una tienen... consulta. Sí, dime. Hasta aquí sería la prueba que se viene, profe, Sí, este tema que viene. sí, o sea, Y una como les... consulta. Dime. ¿No será, por si acaso, de pronto mandarnos un deber para poder pasar para la prueba? Es como que vienen estas fechas, vienen festividades y es como que cuando nada que hacer y deber, no podemos hacer, no estudiamos. Yo, bueno, en mi caso no estudio cuando me mandan un deber. Ya, verás, yo lo que... Perdón, Es como cuando salió. ya hay un deber, es como yo, obligación ya. Es que sí les mandé deber. Si tú te das cuenta, les mandé deber del capítulo 1 y del capítulo 2. Yo lo que les dije en la primera clase fue que si yo les enseño a sumar, yo no les voy a poner de prueba a multiplicar. Y si ya se han dado cuenta, no sé, los que ya se dieron cuenta, puedes revisar la prueba 2 la tienes ahí. Entonces, si te das cuenta, es del mismo deber. O sea, yo no te soy sincero, o sea, yo no me voy a inventar un circuito para ponerles la piedrita, como dicen ahí, o ponerles el pie. No es mi intención esa. Mi intención es que hagan los deberes y de ahí mismo salen las pruebas. Entonces, suponte, si quieres digamos que un banco de preguntas, sería revisa la prueba 2, que sí la tienen todos, revisa los ejercicios 2, y el capítulo 1 era más teoría. Entonces, será similar, o sea, habrá unas preguntas teóricas que serán de opción múltiple y un par de ejercicios. No sé si eso respondió a tu pregunta. Porque como les digo, me daba ganas de ponerles ese de Thevenin, pero dije no, o sea, ese de Thevenin, si los que hicieron el ejercicio 26 creo que era. O más bien dicho, ya, harán el ejercicio 26 creo que era, ese que tenían una fuente de Thevenin. Eso me pareció chévere. Una fuente de corriente con una resistencia.
No, no les voy a poner ese. En el suple capaz. Porque si es que van al suple. Pero o sea, ese me pareció así chévere, o sea, en el sentido de que había una conversión de fuente de corriente a voltaje Thevenin, pero dije, no, hay algunos compañeros que decían que estaban tomando recién circuitos, entonces no les puse, pero por ejemplo, en ese sentido nadie me preguntó, o sea, no sé si a la final Profe, esperaron, es que ¿perdón? sí salió, profe, Ah, sin sí aplicar sabían, la fuente de sí voltaje, o sabían, sea, solo aplicando la ley de nodo salió el ejercicio, sí porque como salió, están entrando corrientes, ajá. pero tenías ahí bueno, yo le vi así y dije, aquí está Thevenin, porque estaba la fuente, pero bueno, sí salía chévere. Armando, tú me preguntabas qué sería para la evaluación uno. Entonces, revísale los deberes. Tienes la prueba 2 y, y un poco de... El uno prácticamente fue full teoría, o sea, cosas como polarización directa, si es que es de silicio, germanio, cómo se comporta el diodo y cosas por el estilo que les iban recalcando en cada clase para que, aunque parecía medio tedioso, pero para que estén sobre la jugada. Y por eso no me quiero adelantar mucho en el tema de ahorita de los transistores. Quiero ver solo hasta este punto. El capítulo 3.1 era un poco más, pero solo quiero ver hasta ahí para no llenarles de más cosas. No sé si eso respondía a tu pregunta. Sí, profe. Ya. ¿Alguien más? Como les digo, ahorita, o sea, la clase hasta ahí quedó. Pero si es que quieren conversar de algo, o sea, hablemoslo ahorita. O sea, no. Eh, Creo que quedó claro la parte de las pruebas, lo que espero que entreguen todos. No voy a recibirles, o sea, si les soy sincero, o sea, no los voy a recibir por correo ni por Teams. En esta ocasión se me pasó y les sigo poniendo, pero sí quiero el compromiso de ustedes en ese tema. Como les digo, igual yo también estuve hasta el semestre entero, nomás estuve del otro lado de la pantalla. Y les soy sincero, o sea, había yo pruebas de que ya no avanzaba a hacer un ejercicio y prefería mejor escanear hasta donde tenía que evitarme tener un cero por no presentar, cosas por el estilo. Entonces, esa sugerencia les doy. Y, a ver, y dejemos de presentar esto. Ya, eso. Y ahorita les pido un rato que prendan sus cámaras, estimados. Un par de minutitos. Déjenme